de Fútbol Red. Bueno, mil gracias, David. Un saludo enorme para todos los compañeros, todos los amigos, que espero verlos pronto porque realmente creo que estamos en la misma situación. Al médico, un saludo grande. Médico, le quedan tuercas a Nacional por afianzar en cuanto al protocolo que envió la DIMAYOR. Y tengo una pregunta adicional. ¿Por qué los jugadores se están lesionando tan rápido, de entrada? No se han cuidado bien, no se ha preparado bien la pretemporada de los equipos, el tiempo ha sido muy corto, no han acertado en la preparación. ¿Cuál es la causa fundamental para lo que estamos viendo hasta ahora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos los medios por darme la oportunidad de estar en contacto con ustedes, estar en contacto con la gente que nos quiere, con los hinchas que extraña el fútbol, que extrañamos el fútbol. A ver, Arley, son muchas preguntas como en dos, pero vamos a empezar despacio. Primero, pues el documento que nosotros tenemos nos lo envía el Ministerio de Salud, donde avala realmente la posibilidad de empezar los entrenamientos, donde avala la posibilidad de pisar la cancha, de comenzar a pegarle al balón, de comenzar a movernos. Esos lineamientos son específicos en cuanto a protocolos de bioseguridad se refieren, en cuanto tal vez a números de personas en el campo, el tipo de pruebas que hay que hacer. Es específico referente a eso. Básicamente se centra en que todos lleguemos sanos y que todos tengamos un muy buen desempeño y que salgamos sanos. Eso es. Estamos esperando que la DIMAYOR como tal nos envíe un documento, o sea, la parte de ellos donde ya reglamenten todo esto, esta normatividad que nos manda tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Deporte como la República de Colombia, porque pues son los entes que lo deben hacer. Cuando revisamos el protocolo, lo que nos envía el Ministerio de Salud, vemos que Nacional está muy adelante, digamos que las primeras fases ya las tiene listas, las podemos enumerar. En la fase 0 básicamente ya nosotros tenemos muy visualizado lo que es primero respetar la cuarentena. Nacional fue muy enfático desde que empezó todo este problema con el COVID-19, cuando le manifestamos al profesor Juan Carlos Osorio y a nuestro presidente que era bueno que estuviéramos protegidos, que estuviéramos en nuestras casas. Una semana antes de empezar el aislamiento preventivo, ya Nacional estaba totalmente recluido en sus hogares. Entonces ya hicimos la primera fase, que era la fase de respetar la normatividad y precisamente hacer el aislamiento preventivo. Lo segundo que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo es la fase educativa. Cuando digo nosotros es el área de rendimiento, el departamento médico, la presidencia, la parte administrativa, la parte de salud ocupacional de Atlético Nacional. Ha velado mucho por la salud tanto de sus jugadores como del cuerpo técnico y de sus empleados administrativos. Constantemente hemos estado retroalimentando a través de capacitaciones en video, de infografías, de documentos, de videos, cómo se deben lavar las manos, qué es el aislamiento social, cómo se coloca un tapabocas, si los guantes nos protegen o no nos protegen, por qué es importante no salir, por qué es importante cuidarnos cuando pedimos un domicilio. Entonces, específicamente para responderle la primera pregunta, ¿qué tuerca le falta alinear a Nacional? Realmente la única que nos faltaba, de acuerdo a los lineamientos enviados el día de ayer, es ponerle una cabina al bus que, como afortunadamente Nacional cuenta con un plantel administrativo tan conocedor, tan doliente de todo este proceso y tan colaborador, ya están tomando las medidas para ponerle la cabina al conductor del bus para que él viaje protegido en el recorrido que debe hacer entre la sede administrativa de Itagüí y la sede de Guarne. Y la segunda pregunta, que es realmente muy, muy densa, Arley, lo de las lesiones. Sí, hemos retroalimentado esta situación de muchas maneras. Primero, pues hemos visto los partidos. Segundo, leemos lo que ustedes nos informan a través de los medios escritos y televisivos. Hacemos seguimiento directo con los colegas, con la gente que está viviendo el tema, con la gente, sobre todo en España, tenemos buena relación con los médicos
de ese sector. El profesor Osorio nos ha contado situaciones que le han comentado a sus amigos de Inglaterra, y a partir de eso pues hemos generado una serie de intervenciones directas. El área de rendimiento, encabezada por el profesor Tavares, ha generado entrenamientos específicos precisamente de manera preventiva. Nuestros kinesiólogos, masoterapeutas, toda la gente a través del medio virtual ha estado muy pendiente de vigilar que esas pequeñas molestias, subsanarlas pronto para que no se agraven durante la fase de volver al campo. Y la otra también es, nuestra nutricionista ha estado muy pendiente con el tema de la vitamina C, la vitamina D, del colágeno, todo este tipo de situaciones que son importantes. Tratamos de no dejarle nada al azar, o sea, de que tratemos de llegar lo más cubiertos posibles para ese día uno de entrenamiento. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. ¿Se prepara Leonardo Chica de Nacional Espacio? Médico, buenas tardes. Saludo para todos los colegas. Quería preguntarle, además bueno, del protocolo de salud y de todo lo que han ido adelantando en Nacional, el tema de la salud mental, el tema de ese trabajo psicológico, porque pues ya son más de 100 días sin competencia, ya varios meses sin que los jugadores puedan actuar. Entonces, ¿cómo lidiar con esa ansiedad y con digamos, esas posibles dificultades mentales que puedan tener el plantel? Sí, Juan Camilo, sabemos que son demasiados días, que somos personas que estamos acostumbrados a vivir al aire libre, que estamos acostumbrados a ganarnos nuestro sustento precisamente haciendo actividad física, a brindando un espectáculo a unos hinchas. Entonces, esta situación inicialmente nos empezó a golpear, claro que sí. La primera manifestación fue los jugadores nos decían que no dormían bien, que de pronto algunos de ellos querían comer más, otros querían comer un poco menos. Comenzamos a solucionar estos eventos de manera individual, haciendo llamadas, telemedicina. También generamos una red de apoyo entre nosotros mismos. Tenemos un grupo donde, además de interactuar temas directamente relacionados con el trabajo, también molestamos, nos mandamos fotos, nos reímos los unos con los otros, todo enmarcado dentro de un respeto. Y Nacional ha brindado la posibilidad a través de varios profesionales en el acompañamiento psicológico. Es así como hemos tenido capacitaciones por videollamada, donde ellos tienen la oportunidad de manifestar sus inquietudes y tienen la posibilidad también de hacer sus apuntes necesarios. Les hemos recomendado algunos textos. Entonces, en este momento, pues realmente podemos decir que no estamos a un 100% de la salud mental porque esto es muy complejo. Esto es demasiado largo, no estamos habituados a esto, pero creemos que ya la esperanza de poder volver a retornar al campo es lo que nos hacía falta para poder decirles la salud mental va a enderezar completamente. Pregunta Leonardo Chica de Nacional Espacio. ¿Se prepara Johnny Gutiérrez de Entenados? Médico, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted y para todos los compañeros en la tarde. Le hago dos preguntas, una para una respuesta cerrada y otra para de pronto un poquito ampliarla más. Para la respuesta cerrada, ¿usted está tranquilo con el cuidado que pudieron tener los jugadores en estos más de 100 días? Y la segunda, dentro del protocolo en los listados se restringe mucho la gente. ¿Cómo se va a resentir el Departamento Médico de Atlético Nacional, que es muy amplio, que tiene eh, trabajadores muy específicos para ciertos momentos que pueda tener el jugador? ¿Cómo se va a resentir ahí? ¿O tienen ya la planificación sobre esos recortes que pueda tener o el área de medicina de Nacional? Leonardo, la respuesta cerrada es sí. Yo confío completamente en mis jugadores. Les hemos explicado completamente la situación, todo lo que esto conlleva, todo el esfuerzo que debemos tener. Así que yo confío plenamente en mis jugadores y en su comportamiento. Y la segunda es, sí, desde luego que Nacional como tal tiene un departamento médico muy bien establecido, tiene 14 empleados directos que velan por la salud de los deportistas en el equipo profesional masculino, en el equipo profesional femenino, en divisiones menores tanto masculinas como femeninas,
y obviamente también en la parte de salud ocupacional de sus empleados. El protocolo es muy estricto, sabemos que la normatividad de alguna manera la entendemos, debe ser así, porque entre más personas haya, mayor siempre será la posibilidad de contagio. Esa es la razón, así la entendemos. Hemos hablado con nuestros jugadores, ellos lo han entendido. Nosotros somos muy consentidores, somos muy preocupados de la salud de los jugadores, es nuestro trabajo, los masajeamos, los estiramos, les hacemos trabajos de recuperación casi que individualizados, pero esto nos lleva a reorganizarnos directamente y a establecer una serie de líneas de atención donde precisamente el protocolo como tal que nos envía el Ministerio de Salud dice no puede haber atención de fisioterapia en la sede, no puede haber atención de masajista, no puede haber atención de psicólogo, no puede haber atención de nutricionista. Entonces, todo esto lo hacemos por videollamada, no quiere decir que lo dejemos de hacer, nos toca habituarnos, acostumbrarnos, como ya lo venimos haciendo todos estos días, videollamada y de todas maneras es pensar en que brindarle lo mejor que le podemos ofrecer al deportista en este momento. Pregunta Johnny Gutiérrez de Antena 2, se prepara John Hill de Colmundo. Gracias, David. Un abrazo cordial para el doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, usted acaba de hablar de la comunicación que se ha tenido con galenos de otros países y sabemos que el protocolo es solo por lo que haga Atlético Nacional como tal, sino también esto de los equipos en Colombia. ¿Cómo ha sido la comunicación con esos otros médicos de los equipos en Colombia? Sabemos que no todos tienen la infraestructura de Atlético Nacional. ¿Cuál es la mayor preocupación que existe en los médicos con todo lo que se está viendo en este tema de pandemia y la manera de asumir este protocolo? Muchas gracias. Sí, Johnny, nosotros hemos estado en contacto con algunos de ellos, tenemos buen colegaje, pues afortunadamente varios somos de la misma escuela, tuvimos la oportunidad de estudiar en la misma universidad, en el posgrado de Medicina Deportiva de la Universidad de Antioquia, conocemos de todas maneras los egresados de la Universidad del Bosque, hemos tratado de hacer acercamientos y cuando sale algún documento nos lo enviamos, tenemos un grupo de WhatsApp activo, nos enviamos los documentos, nos retroalimentamos, sabemos que los recursos que pueda llegar a tener un equipo no son iguales a los del otro equipo, pero precisamente en este momento es muy importante ayudarnos entre todos, apoyarnos, saber cuáles son los adecuados elementos de protección, cuáles son las medidas ideales para prevenir las lesiones. Eso ha fluido. De todas maneras, estamos pendientes de que esperamos que en los próximos momentos, pues Di Mayor haga como un documento oficial o una citación oficial a nosotros los médicos para saber ya el día a día, que es el que nos falta para poder generar, digamos así, los protocolos finales. Pregunta John Hill de Colmundo, se prepara Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, médico, y a todos los colegas. Buenas tardes, médico. Mi pregunta consiste en Nacional ha manifestado, ha comunicado su proceso, que su protocolo, todos los procedimientos que están haciendo, y uno mira el protocolo que está manejando la federación y mi pregunta es, ¿en qué fase están ustedes? Porque ustedes se ven que están un poquito más adelante, van un paso más adelante. Hola John, sí, pues a ver, nosotros somos muy respetuosos de la norma, primero que todo les quiero decir eso. Siempre hemos estado pendiente de cuánto decreto, cuánta norma salga, pendiente de los noticieros, pendiente de todo lo que ustedes nos informan y día a día con los profesionales que conforman Atlético Nacional, con la parte administrativa encabezada por nuestro presidente Juan David Pérez, revisamos los documentos legales y tratamos precisamente de darle forma a todos esos textos. Cuando salió el primer documento que nos habilitaba con la posibilidad de salir a actividad física, hablamos con el alcalde de Guarne, él nos dijo sí, pueden empezar a ir a la sede, ahí fue cuando pudimos empezar a llevar los elementos de protección que habíamos comprado, fuimos, hicimos un simulacro, donde con nosotros mismos fue el área de comunicaciones, dijo, vamos a brindarle esta posibilidad a la prensa, fue el área, digamos, administrativa y dijo, vamos a poner este lavamanos aquí porque lo vemos mejor, entonces yo les decía, pero ¿y qué tal si podemos poner dos por eso? Sí, señor, de una, dos lavamanos, o sea, es un equipo muy,
de trabajo que fluye mucho en función de poder reactivarnos. Sabemos que hay que hacerlo, por eso nosotros tratamos de ir un poquito adelante. ¿Qué estamos esperando nosotros en Atlético Nacional en este momento? Que Dimayor nos diga, estas son las fechas, y que Dimayor nos diga si el laboratorio que nosotros escogimos es habilitado o no es habilitado por ellos. Creemos que sí, porque vivimos pendientes de la reglamentación, revisamos el listado que emite el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, todos los entes gubernamentales. El laboratorio también está listo, queremos hacer las cosas muy bien, pero sabemos que para que hagamos las cosas bien, necesitamos también que los otros equipos la hagan bien. Entonces, por eso estamos esperando que todo el mundo esté listo para poder arrancar. Es lo que nos falta, que realmente nuestros otros compañeros también tengan el tiempo necesario que ellos consideren para que entre todos podamos ganar esa batalla al virus. Pregunta Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Se prepara Jamie Sierra del diario AS. Gracias, David. Médico, compañeros, buenas tardes para todos. Hay un punto médico en el protocolo del Ministerio de Salud sobre el final que dice que la fase precompetitiva solo se habilitará una semana antes del inicio de los partidos, y según lo que hemos hablado inclusive con el mismo profe Tavares, esa es quizá la parte más difícil, porque es la incertidumbre del juego, ya la toma de decisiones como tal dentro de un ambiente más competitivo. ¿Han ustedes quizá planificado, médico, cómo será ese último paso para evitar ya las lesiones? Nos contaba usted del trabajo de fuerza y demás en las casas, pero ya en el campo de juego, con guayos, como decía usted, al aire libre y demás, que ya es otra cosa. Hay una cortica de las niñas. ¿Tienen de pronto un plan para prevenir lesiones en ellas que son más propensas a algunas como las articulares? Gracias. Hola, Daniel. Sí, descompongamos las preguntas. Entonces, sí, estamos esperando que nos digan cuándo podemos empezar. Primero van las pruebas, se ven los resultados, se organizan pues los listados, comenzamos a configurar los entrenamientos, y a partir de ahí ya sabremos con qué tiempo contamos. Como no sabemos todavía, primero, cuándo será la competencia, nosotros tenemos que partir del esquema que Dimayor nos mande, que en este momento, según interpreto yo, pero es mi interpretación, son 5 semanas. Es mi interpretación, repito. Eso dependerá de qué, es muy claro lo que dice el documento, de cómo se comporta la pandemia. El comportamiento de las personas, de nosotros mismos, es la que de alguna manera nos puede ayudar a que el fútbol siga adelante. Porque si llega a haber un pico infeccioso en agosto, es muy posible que las autoridades nos digan, muchachos, sigan en entrenamientos individuales, no vamos a competir todavía por el riesgo de infección que haya. Entonces, dependemos de muchos factores que en este momento se salen de las manos de que yo les pueda explicar, porque ni siquiera dependen de mí, creería que ni siquiera dependen de Dimayor, creería que ni siquiera dependen del Ministerio de Salud, dependen de muchas otras situaciones, y básicamente depende de eso, de cómo se comporta la pandemia. A partir de que nosotros tengamos certeza con el tiempo, pues obviamente desarrollaremos todos los planes, queremos lo mejor para los jugadores, queremos volver a brindar el espectáculo, pero antes que nada queremos que las personas estén sanas. Bueno, y la segunda parte de su pregunta, que también es muy importante, sí, con las mujeres, este proyecto de verdad que Nacional es un convencido del fútbol femenino, lo tiene activo completamente como si fuéramos a empezar a trabajar también. Se ha desarrollado un protocolo también de prevención de lesiones, pero también de acondicionamiento físico. Las muchachas se entrenan, hacen su trabajo físico, su trabajo mental, su trabajo regenerativo. El profesor Diego, la fisioterapeuta Mariana Pavón, todos los días están con ellos. Cuando alguna tiene alguna molestia también nos llama, nosotros hacemos el trabajo preventivo y el trabajo regenerativo de la pequeña lesión, de la pequeña molestia que esté presentando, porque creemos que este es un proyecto que Nacional confía se reactive también. Pregunta Jamie Sierra del diario A. Se prepara Carlos Hernández de QU. Doctor, buenas tardes ya. Preguntarle primero por el tema del testeo, que nos haga como una radiografía de lo que puede llegar a ser esta fase que es tan determinante, porque pues esa es la que va a decir que están
listos para entrar acá a un campo, a entrenar. Es que nos hable un poquito de eso y también cuál va a ser el manejo, Dios no lo quiera, que se presente un contagio que le va a dar Nacional. ¿Cuáles son las indicaciones que tienen y lo que ustedes pues han analizado bajo las directrices que ya dio el Ministerio de Salud? Ok, Jamie, sí. Todo el protocolo tiene muchos elementos técnicos. O sea, suena tonto, pero esto no es fácil. Cada fase del protocolo es importante, cada momento hay que considerarlo. Uno no puede dar por obvio. Lo más importante de toda esta situación es que las personas se laven bien las manos, que guarden el distanciamiento social, que usen el tapabocas. Son 3 cosas sencillas. Eso es lo primero. Esa es la parte educativa. Son cosas que suenan sencillas, pero cuando uno ve que alguien no lo cumple, como que le va dando un hormigueíto de esos como duros, como difíciles, como preocupantes. Eso ya lo hicimos con los jugadores. Ellos han entendido, están en sus casas, saben manejar, saben lavarse las manos, se saben cuidar. Sus familias aprendieron, sus hijos pequeños aprendieron, sus señores padres mayores de edad han aprendido, porque saben que lo más importante es evitar la cadena de contagio. Una vez evitada la cadena de contagio, es poco probable que las pruebas lleguen a ser positivas. Vamos a hablar de las pruebas y después vamos a ver qué pasa si alguien sale positivo. Entonces, hay 2 modelos de pruebas. Uno es la prueba molecular o PCR, que se toma con un copito. A la persona le meten un copito largo, a través de su nariz llega a la parte posterior y se toma una muestra. Esa es una de las maneras ideales. Esa muestra se procesa, se lleva a un laboratorio y el nuestro, por ejemplo, que tenemos detectado, que nos va a prestar el servicio, se demora un día en arrojar la muestra. Esa prueba, ¿qué le dice a uno? Que usted en este momento está infectado. Eso es, esa es la PCR. Las otras pruebas que se llaman las pruebas de anticuerpos, mal llamadas entre comillas rápidas, porque creo que esa es una palabra que las puede como menospreciar. La prueba de anticuerpos lo que le dice a uno es si esa persona tuvo una exposición al virus y si la exposición ya todavía sigue como funcionando o si ya pasó y ya se alivió. Entonces, esas son las famosas inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G que ustedes van a empezar a oír mucho. Es una manera que tenemos los médicos de expresarles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el primer día? Básicamente las pruebas de PCR. ¿Qué le dice la prueba de PCR? Repitamos, que la persona no está infectada, que la persona puede estar en un ambiente, pero respetando, vuelvo e insisto, el lavado de manos, el distanciamiento social, usando el tapabocas. Eso es, esas pruebas. Y a partir de ahí, interpretando las recomendaciones que el ministro de Salud nos refiere, él habla que de 4 a 6 días, cada 4 a 6 días de entrenamiento, hay que hacer unas pruebas de anticuerpos, o sea, las que nos van detectando, perdón, si la persona tiene virus o no. Esas son las famosas, entre comillas, pruebas que tenemos que hacerle a los jugadores. ¿Qué sucede si hay un resultado positivo? Entonces, primero tenemos que saber que esto se interpreta a la luz del conocimiento. No se trata de lapidar al que salga positivo, es que usted estuvo rumbeando, es que usted... No, yo me puedo volver positivo pagando el peaje, subiendo a entrenar a la sede de Warner. Ahí me puedo volver yo positivo. Es que esto es tan complejo, es por eso, porque como es algo que yo no veo, entonces yo me tengo que cuidar siempre. Pero si llega alguno a salir positivo, entonces vamos a seguir el direccionamiento que nos emita el Ministerio de Salud, que ya existe. De hecho, eso es lo que se hace. Yo puedo tener, por ejemplo, una PCR positiva. La PCR, ¿qué me dice? Que tengo el virus. Pero tengo algún síntoma, si lo tengo, enseguida tengo que llamar a la EPS. Y la EPS es la que me va monitoreando. No tengo ningún síntoma, lo mismo, tengo que llamar a la EPS, porque ese es el protocolo que todos los colombianos tenemos que manejar. Y nuestros jugadores, la mayoría de ellos, y los extranjeros también están reglamentados por el Ministerio de Salud en cuanto a eso se refiere, por ser una enfermedad transmisible, de alto contagio y reportable. Eso es algo técnico que manejamos los médicos. Entonces, independientemente de que la persona tenga eso,
Si salió positivo, debe estar en su casa. Y nosotros los médicos lo tenemos que monitorizar, lo vamos llamando. ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? No, doctor, bien, no, doctor, bien, no, doctor, bien. ¿Qué es lo que más ha sucedido en los equipos? Pasan 14 días y vuelven y le hacen otra prueba. Si la prueba sigue siendo positiva, al jugador le toca esperar. Si la prueba sale negativa, ya puede empezar a entrenar. Eso es lo que se debe hacer con las pruebas. Por eso es tan importante que a partir de las pruebas es que se toman las decisiones de que pueda entrenar o no. Porque la mayoría de los jugadores son personas que son asintomáticas. Son personas que llevan el virus, que lo transmiten, pero no desarrollan ningún síntoma. Pregunta Carlos Hernández, ¿de qué hubo se prepara Carlos Gamboa de RCN en televisión? Muchas gracias. Médico Nelson Rodríguez, buenas tardes. Le consulto. El protocolo, digamos, pues tiene varios requisitos para volver al campo y entre ellos es, por ejemplo, prohibición pues, del gimnasio. Los jugadores en la cancha, según vimos, pues según el protocolo, podrán tener pues obviamente contacto con el balón, con colchonetas. ¿Qué otros elementos van a poder utilizar diferentes, digamos, no sé, para empezar, digamos, de alguna manera a recuperar, no sé si masa muscular, el trabajo con pesas, van a tener algún otro tipo de elementos adicionales? Gracias. Bueno, Carlos, sí, hablemos un poquito del día a día de eso. Cuando empezó la pandemia, nosotros nos aseguramos que nuestros jugadores tuvieran una serie de elementos en las casas. Entonces ellos, Nacional les suministró bicicletas, les suministró mancuernas, les suministró roller, minibandas, superbandas, algunos de elementos como bancos. Ese tipo de elementos que les estoy mencionando son y los consideramos de uso individual. Y como cada uno de ellos se va a transportar en su propio carro, su propio vehículo, desde su casa hasta Guarne y viceversa, los debe llevar al entrenamiento. Esos elementos los vamos a seguir usando. Además de eso, vamos a emplear obviamente la posibilidad de tener un campo abierto, la posición de juego específica para un lateral, para un central, eso vale mucho, más para un arquero, el poder usar estacas y balones. Realmente por la filosofía de entrenamiento que el profesor Osorio maneja, él usa muy pequeñas cosas de una alta valía. Lo más que usa él en los entrenamientos es cintas. Él marca las zonas con cintas. Entonces es muy posible que en el entrenamiento lo que hagamos sea eso. Cintas para hacer las delimitaciones, guardando el espacio recomendado el espacio técnico recomendado por el ministerio, que son 6 metros de distancia entre jugador y jugador. Última pregunta de Carlos Gamboa de RCN en televisión. Hola, médico, compañeros, buenas tardes. Quería hacer una pregunta y ya con respecto, pues ya nos quedó como muy claro todo lo que tiene que ver con los procedimientos que a partir de ahora va a ser Atlético Nacional. Pero desde la perspectiva suya, ¿cuáles van a ser, aparte de las curvas de contagio, van a ser esos factores fundamentales para la elección de la sede? Y si cree usted que a fin de cuentas Medellín o la región antioqueña específicamente sí debe ser la sede de la liga por encima de las otras que se han puesto sobre la mesa, como Santander, como Eje Cafetero. Carlos, gracias por la oportunidad de responder esta pregunta. Mire, ¿cuál es el tema de una situación como esta, de una pandemia? Que mucha gente opina. Algunos con conocimiento, otra gente sin conocimiento. Expertos de infecciones y de coronavirus y epidemiólogos caseros, hay cualquier cantidad de ellos. Yo, por el contrario, como sé algunos elementos, como tengo alguna situación, alguna formación que me he podido brindar durante estos 6 meses que ya llevamos hablando de COVID-19, pues me atrevería a decir que es muy difícil saber en un mes qué pueda pasar. Yo le puedo brindar a alguien una recomendación técnica, pero no una opinión como tal. Mi recomendación técnica es que Medellín, y cuando digo Medellín estoy hablando también de Envigado, de Río Negro y de Itagüí, tiene una infraestructura importante en cuanto a estadios, una infraestructura hotelera en cuanto a alojamiento y una capacidad de apoyo y de solidaridad muy alta con el fútbol.
Entonces, por esta razón, recomendaría yo a Medellín y al Valle de Aburrá como una posible sede, partiendo de ese entorno de conocimiento que les puedo brindar. Médico, muchísimas gracias por este aporte, creo que muy valioso para todos los medios de comunicación y para todos nosotros de cómo ha avanzado el protocolo en Atlético Nacional y los pasos a seguir cuando Di Mayor ya nos entregue el documento oficial para saber cuándo se hacen las pruebas y cuándo comienzan los entrenamientos. Muchas gracias, médico. Diego, lo que pasa es que nos quedan... Hay casos que se han dado en reinicios de ligas de personajes que se saltan los protocolos y que inmediatamente son retirados de competencia. ¿Ustedes han considerado también estos que llaman el barbero o la persona para que los motile o que van a una tienda a comprar algo? ¿Han considerado también como unos lineamientos específicos de esos comportamientos con los jugadores para que sepan que cualquier movimiento alterno puede alterar todo el cumplimiento de los protocolos? Totalmente, Diego, totalmente. O sea, si hay alguien que ha sido serio y radical y que debemos respetar todas las fases, es el profesor Osorio. Él todos los días saluda a los muchachos y les verifica los comportamientos que deben tener. Entonces, bajo esa premisa, sabemos que debemos acatar las normas y hacer las cosas bien porque queremos que el fútbol se vuelva a jugar y se vuelva a ver en los estadios. Médico, muchas gracias a todos, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Gracias, Buenas tardes. Gracias. A todos, muchachos, muchas gracias, que estén bien. Gracias, David. Gracias.